Los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. Me resbala. Es una ofensa al pueblo de Venezuela. Si bien yo siempre he defendido la independencia de Puerto Rico, en los últimos años tengo miedo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los movimientos independentistas en Puerto Rico están avalando el movimiento chavista en Venezuela y a Maduro. Si eso es lo que ellos quieren para Puerto Rico, entonces a mí no me interesa. No puedo avalar eso porque yo he visto de cerca lo que ha hecho el chavismo con Venezuela y yo no quiero eso para mi país. Saludos Puerto Rico, bienvenidos a La Premisa Inarticulada nuevamente. Mi nombre es Elizabeth Torres y bueno, llevaba mucho tiempo sin pasar por acá por la página por varias circunstancias. En primer lugar, estaba esperando que salieran los resultados oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones. Sin embargo, como ustedes ya saben, ese proceso se ha alargado bastante. Y bueno, después estaba en posición de emitir unos juicios y de hablar con ustedes un rato, pero me encuentro con que la página fue censurada por 3 días. Yo hice una publicación donde yo compartí con ustedes unas expresiones de una muchacha que pertenece al Movimiento Victoria Ciudadana, donde ella básicamente lo que dice es que la gente mayor, los adultos mayores deben extinguirse, deben desaparecer. Y expresó, ¿verdad?, ese odio que quien lo sembró fue ese movimiento en contra de las personas mayores. Cuando yo le hablo que este movimiento es un movimiento de involución, o sea, de retraso que te hace volver al pasado, en efecto lo es. Y entonces en esa publicación, junto con eso puse una publicación que hizo un profesor de la universidad que escuchó a Alexandra Lúgaro sembrando ese odio en los jóvenes allí en los predios de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces parece que me reportaron esa publicación y Facebook lo que hizo fue que me atribuyó esas expresiones a mí, aunque no eran mías, y entonces pues me censuraron la página por 3 días. Lo que están buscando es cerrar mi página, como si eso va a impedir que yo diga las cosas que tengo que decir, porque sí, mi gente, aún con los resultados de las elecciones, esta agenda apenas, mi agenda acaba de comenzar. Mi agenda es contra la ultraizquierda radical en Puerto Rico, todas sus posturas, no solamente su ideología política, sino también social, que quieren implementar como una agenda que es internacional y que en Puerto Rico ha llegado a través del Movimiento Victoria Ciudadana a partir del un poco más del 2016, yo diría desde el momento en que Carmen Yulín, su campaña fue financiada por el SPT, el rumbo era a formar una colectividad, un partido que agrupara a las líneas más radicales de la izquierda y poder así ejecutar la agenda mundial en Puerto Rico, la agenda de la ultraizquierda mundial. Por eso es que ustedes, algunos me dicen como que Elizabeth, ¿qué vas a hacer ahora? Y yo pues es que ahora es que comienza la lucha, porque yo tengo que conversar con ustedes sobre muchos hallazgos que yo he realizado, sobre muchas cosas que están pasando en el mundo, para que no se aíslen y vean esta realidad como una realidad local, porque no lo es. Repito muchas veces, esto es una agenda mundial que se ha ejecutado en distintos países de Latinoamérica, que tuvo lugar hace 2 o 3 semanas en Chile. Ya la agenda se culminó y ahora va a empezar el proceso de transición de Chile. Una de las economías más estables de toda Latinoamérica ha sucumbido al socialismo y Chile se va a convertir en otro Venezuela. Eso yo se los garantizo. Como mínimo va a ser uno de los países más inestables de Latinoamérica. Ya en el caso de España, España es el caso más reciente del dominio o de la entrada, más que todo, de esta ultraizquierda radical. Y trayendo un poco estos ejemplos para mejor comprensión de qué es lo que está pasando en Puerto Rico, yo quiero hacer un análisis breve de las elecciones en esa dirección. Como nosotros vimos en las elecciones, para empezar, el pueblo, el poder del pueblo en las urnas se manifestó. El pueblo le dio, porque ha ido comprendiendo lo que yo les he planteado y lo que otras personas también plantean, el pueblo comprendió que el verano de 2019 fue una falacia y parte de esa agenda a través de los medios, porque los medios son parte de la agenda, para poder llevar a cabo la agenda de la ultraizquierda y dominar en estos países, lo que usted va a encontrar es que en todos ellos el control de los medios era esencial.
Y eso está pasando en Puerto Rico. Y la gente se dio cuenta que el verano de 2019 no fue otra cosa que un zarpazo de la ultraizquierda en Puerto Rico que sabiamente se cuela en la mentalidad de la gente de otros partidos, hablándoles de un discurso de justicia social. Se unieron a eso y despertaron por espacios como este y se dieron cuenta que la prensa responde a los intereses de la ultraizquierda y que fue la ultraizquierda quien maquinó todo esto. Y utilizaron a los artistas, típico en todos estos países, es la misma agenda, es una agenda internacional. Por lo tanto, van a seguir los mismos mecanismos. Academia, medios, dentro de los medios artistas y todos los medios noticiosos y todo. Y si usted no me cree, vamos a los resultados. Ya le dije que estas elecciones fueron un golpe a la ultraizquierda. Desarticulamos el verano del 2019. Los estadistas que participaron de ese verano se dieron cuenta. Y los estadistas que no participaron le dieron un azote a aquellos PNP que se hicieron parte de esta agenda también. Y le pasaron factura en las urnas. ¿Ves? Y el haber elegido a Pedro Pierluisi es una reivindicación indirecta de Ricardo Rosselló, porque la gente eligió al líder que Ricardo Rosselló había designado para sustituirlo en su salida. ¿Esto es descabellado lo que yo estoy diciendo? ¿O ese es el análisis que debemos hacer todos? ¿Por qué la gente reivindicó el partido que ese verano del 19 quería sacar del poder? Así que a ese colegio bautista en Cagua, que mandó a hacer unos libros para resaltar el verano del 19 y para enseñarle a los niños y a los jóvenes cómo es que se lleva a cabo un golpe de Estado y cómo es que un perreo combativo en agresión a las personas que son religiosas, aunque usted no lo sea, yo tampoco lo soy, pero es una agresión. Y ese perreo combativo frente a la iglesia, donde había toda suerte de anormales allí, frente a niños, culeteando y una cosa bien gráfica, bien innecesaria. Pues un colegio bautista en Cagua va a resaltar todo esto en su clase de historia, para que vea cómo es que la academia se mete en todo esto, hasta los colegios privados. En mi universidad, que es privada, reclutaron a Dalmau para dar una clase de Derecho. Guapa reclutó a 2 miembros fracasados del movimiento Victoria Ciudadana. Las dos son comunistas porque ese movimiento es un movimiento de comunistas. Una que es activamente comunista, María de Lourdes Guzmán, presidenta del movimiento soberanista puertorriqueño, Unión Soberanista, el MUS. Y otra, Rosa Seguí, cuyo esposo era parte del Partido del Pueblo Trabajador de Bernabe y que trabajó en su campaña. Ella es contratista del SPT, del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores. Pues la reclutaron en Guapa, para que usted vea cómo se meten en los medios, para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. No porque yo sea pitoniza, ni porque yo vaya, ¿verdad? Ni porque yo puedo predecir el futuro, porque tengo una bola mágica. Es que la historia es la mejor manera de predecir el futuro. Entonces, eso en cuanto a la estadidad y en cuanto a Pierluisi. No. Es que me falta la estadidad. El mayor logro de estas elecciones fue ese referéndum. Ese referéndum es el primer referéndum que nosotros hacemos en la isla, el primero. Lo demás fueron consultas, plebiscitos, que tenían varias alternativas, que no cumplían con lo que debe ser un referéndum, estadidad, ¿sí o no? Este es el primero. Sin saboteos de nadie, sin papeletas quemadas, como decía Aníbal, sin papeletas en blanco. En este referéndum nada de eso importó. La gente se expresó y el 52% dijo queremos la estadidad. Y yo sé que ese 52 realmente es casi un 60%. Lo que pasa es que hay muchos estadistas disgustados que quiso llevar un mensaje. Estadistas que votaron por Juan Dalmau. Estadistas que votaron íntegro por el Movimiento Victoria Ciudadana. Estadistas que votaron mixto. Estadistas que no votaron por Pedro Pierluisi, fueron más de 200,000. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, por el resultado de Pedro Pierluisi y el resultado de la estadidad, hubo 200,000 estadistas aproximadamente que no le dieron el voto a Pierluisi por alguna razón.
Y ahora yo voy aquí a hacer mi análisis de qué es lo que está pasando con los partidos y de cómo la ultraizquierda se está acomodando. Para ello, yo creo que la mejor manera de entenderlo es yéndonos a España. Si nosotros nos vamos a España, España comenzó con un proceso similar al de Puerto Rico desde el 2014, más o menos. Porque se crea un partido de ultraizquierda que hablaba de la vieja política, que hablaba del bipartidismo, vaya viendo las similitudes, que traía una agenda ultrarradical que era la misma agenda del Foro de Sao Paulo, cuyo líder es hijo de un terrorista, financiado por el chavismo en Venezuela y por los grupos radicales en Irán, Pablo Iglesias. Funda un partido, UP, Unidas Podemos, para acabar con la vieja política desde la ultraizquierda radical. Siga conmigo. Y luego, cuando alcanzan algunos escaños en el Parlamento, como acaba de pasar aquí en la legislatura, que se coló Ana Irma Rivera Lacén, la presidenta del movimiento, amiga íntima de Carmen Yulín, y del comunista Julio Muriente, quien acude al Foro de Sao Paulo a estrechar brazos con Maduro y a decir viva Chávez y a decir viva Maduro y viva Bolívar y todo ese revolú. Se coló Bernabe, el líder del Partido del Pueblo Trabajador, que cogió una zurra terrible en el pasado cuatrienio, pero miren cómo unifican esfuerzos y llegan al poder. Se cuela Mariana Nogales, también del Partido del Pueblo Trabajador. Estos son sindicalistas y feministas radicales. Y se cuela Betito Márquez, que dice que es estadista para tratar de atraer voto estadista, pero que no es estadista porque ningún estadista en su sano juicio milita en el MVC. Lo que pasa es que como quieren dividir el partido, le llevan en esa propaganda que es pura mentira de que ellos le dan la bienvenida a los estadistas, y entonces usted escucha a Alexandra Lugaro diciendo que en su pasada campaña el 80% de su plantilla de voluntarios era estadista y nadie le cuestiona. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Qué estudio empírico tú hiciste para saber que tus voluntarios eran 80% estadistas? Eso no se lo cree ni ella misma. ¿Ves? Entonces están en esta demagogia. Se colaron 4 allí en la legislatura hasta ahora. ¿Qué pasó en España? Se colaron también. Tienen diputados de Podemos allí. Pero a la vez se crea un partido de derecha conservador. Un partido de derecha conservador que se llama Vox, que está en contra de la ideología de género, que cree en el Estado de Derecho, que cree en la Constitución, que cree en los derechos de la familia, son pro vida y todo esto. Porque para cada parte hay una contraparte, y eso fue lo que pasó aquí con el proyecto Dignidad. Vea la similitud, por favor, porque es evidente. ¿Por qué nacieron esos dos partidos nuevos? Y otros, está Ciudadanos y otros, pero principalmente esos dos. ¿Por qué nacieron? Porque el partido PSOE y el PP, el Partido Popular, esos dos partidos que habían sido hegemónicos, hubo casos de corrupción, hubo crisis económica, lo mismo que en Puerto Rico, y entonces nacen estos nuevos partidos, uno de ultraizquierda radical y otro de derecha. Y en Puerto Rico sucede lo mismo. Cuando yo vi que había gente dentro del movimiento que tenía posibilidades, por eso fue que yo endosé a Joan Rodríguez Bebe. Y aquí hay gente, porque la prensa ha querido mostrarla como que ella ocultó, que ella era independentista. Gente, yo sigo a Joan desde mucho antes de pertenecer a la política, y yo sabía que ella era independentista. Ella lo ha dicho, si se le pregunta lo dice, y si no se le pregunta no lo dice. Pero ese partido no se creó para adelantar una agenda de estatus. César Vázquez era popular, lo dijo, y la otra señora que ganó es estadista. ¿Por qué? Porque ese partido, ante toda la ideología política, ante eso lo dejan a un lado y se concentran en el problema social, en la lucha contra la izquierda en términos sociales, ideología de género, aborto, eutanasia y todo lo que quieran traer, prostitución y todo lo que han traído. ¿Quién trajo esos temas a Puerto Rico? ¿Quién los trajo? Porque aquí estamos hablando en los últimos años de feminismo radical, de ideología de género, de prostitución, de legalización de todas las drogas, de eutanasia, cosas controversiales. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree?
Eso es parte de la agenda del Foro de Sao Paulo, desestabilización social y destrucción de las instituciones. ¿Qué instituciones? El Estado, la Iglesia, la familia. ¿Verdad que se los había dicho? Se los dije. ¿Quién impulsa estas ideas? ¿Lo digo yo o lo dice la historia ¿verdad? me ampara? ¿Quién lo dice? El Movimiento Victoria Ciudadana, ya yo les dije la agenda. Así que cuando usted vea a estas dos mujeres del Proyecto Dignidad, si usted es una persona que ama el Estado de Derecho, que cree en las libertades individuales, en los derechos adquiridos y que todos somos iguales ante la ley, usted los apoya. Que Joan Rodríguez Bebe en un momento dado sobre temas de estatus va a tener que emitir un juicio, pues que lo haga. Yo no tengo problema con su ideología política porque ella ni es comunista, ni es socialista, ni cosa que se parezca. Por eso ella no es del PIB, ni de Movimiento Victoria Ciudadana, ni de nada, porque ante su creencia, como Daniel Lugo, por eso lo puse aquí al principio, él dice, yo soy independentista, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando y yo hasta tengo miedo. Pues esa Joan Rodríguez Bebe, hay independentistas que son así. Hay independentistas que creen en la independencia de Puerto Rico, pero no creen en el comunismo ni en el socialismo. Es un grupo minúsculo, pero existe. Pero nosotros tenemos que ser más sabios que eso. Dele gracias a Dios que se colaron esas dos mujeres que fueron elegidas, quiero decir. Porque tienes 4 acá que van a empujar todo esto a como dé lugar y por lo menos tienes 2 ahí haciendo un balance. Dele gracias a Dios. ¿Ves? Y mire las similitudes de lo que está pasando. Pues, ¿por qué se traen estas ideas fragmentarias a Puerto Rico? Porque aquí se está hablando de temas raciales y de issues raciales que no son un issue prioritario en Puerto Rico. Aquí no hay un problema de racismo sistémico, ni de racismo institucionalizado, ni de nada de eso. Hay un problema de racismo, claro, que se ataca en el momento, porque hay también un Estado de Derecho, hay un sistema legal que te ampara. Y una persona que sea racista contigo, usted va allí, le radica cargo y yo le hago un cuento. Lo mismo con los homosexuales, los transexuales, aquí todo el mundo tiene derecho, pero ellos traen estas ideas que crean división. ¿Quién las trajo? El Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y quién las disemina? ¿Quién las impulsa? ¿Quién las promueve? Los medios. Los medios. ¿Me sigue? ¿A quién reclutó Guapa? ¿A quién reclutó Guapa? Guapa reclutó a Rosa Seguí y a María de Lourdes Guzmán, la comunista, dos comunistas, para hablar de temas de femeninos y de temas, pero en ese panel no hay ninguna estadista. Y a mí no me van a llevar ni que me lleven, o sea, yo estoy en contra de los medios lo que son agresores del pueblo, manipuladores, como en todos los países donde la izquierda se ha metido, ahí sus aliados son la prensa, la academia. La prensa y la academia, la prensa y la academia, las escuelas, las universidades, meter esto por ojo, boca, nariz, donde quiera que usted vaya, para normalizarlo, para hacerlo una norma, para revertir el orden social, para que el Estado costee sus caprichos. El Estado, si no se aguza, Pedro Pierluisi, que es el que viene ahora, y no se da cuenta de esta realidad que yo estoy hablando, se va a hacer cómplice de las ideas de la ultraizquierda radical. Eso es lo que va a pasar con el Estado. Por eso muchos estadistas brincaron al partido de Proyecto Dignidad, porque han visto que dentro del Partido Nuevo Progresista, algunos de sus líderes, no todos, se están haciendo eco de las narrativas, de los discursos, de las agendas de la izquierda, sin darse cuenta que eso es un mecanismo para avanzar esa agenda política, porque es una agenda política. Y tú los escuchas utilizando el todas, el todos y el todes, y los utilizas hablando de ideología de género, y los notas hablando de ideología de género, y los escuchas haciéndose eco de todas estas posturas. Y entonces, mira, en estos días salió un reportaje del Nuevo Día hablando de los logros de las mujeres, porque ustedes saben que aquí todo se separa. Si es una mujer así como Kamala, es una mujer asiática con descendencia caribeña y negra, y le siguen poniendo un montón de jaulas. Para mí son jaulas, eso no libera, eso te enjaula. Pues aquí el Nuevo Día hizo un reportaje que las mujeres han logrado, no incluyó a Jennifer González, usted puede estar de acuerdo o no con Jennifer González, ese no es el issue. No incluyó a la de Proyecto Dignidad, que es estadista, ¿no? No incluyó a Connie Barrett, la jueza del Tribunal Supremo, que es de derecha. No, esa no.
¿A quiénes incluyen? Tú tienes que ser dos cosas, o de izquierda, o tienes que ser liberal. Liberal en el sentido en que se entiende aquí en Puerto Rico, que estas ideas se entienden como liberales. Entonces, incluyen a Joan y la ponen como, porque Joan es independentista, para unas cosas la usan, para otras no. La quieren derrumbar porque ella viene a ponerle un detente a la agenda del feminismo radical, pero para unas cosas les gusta llamarle independentista, para que la gente se prejuicie, para que la mayoría se prejuicie, la deteste como una independentista, como parte de un grupo, y no es así. Entonces, ¿de qué se habló en ese artículo? Muchachos, que ahora con todas estas mujeres hay que adelantar la ideología de género, hay que crear leyes más rigurosas en contra de los hombres. Los medios. Los medios que siguen hablando de que hubo fraude electoral, no hubo fraude nada. No hubo fraude, lo que pasa es que el Movimiento Victoria Ciudadana, junto con sus alianzas con el Partido Popular Democrático, justo como pasó en España, que empiezan a hacer alianzas en contra del que esté en el poder, o con el que está en el poder para lograr unas cosas, todo depende. Pues ese partido, ¿qué hace? Pues acabar con nuestras instituciones, pero si se lo he dicho. ¿Qué hace? Espérate, que el sistema electoral es un sistema confiable. ¿Cómo lo destruimos? Sembrando dudas. ¿Por qué siembro dudas? Para poner en duda la elección de Pedro Pierluisi, para poner en duda el plebiscito, el referéndum. ¿Ves? Pero no ponen en duda los 4 que están allí. No, eso no. De eso no hay duda, no tienen que contar otra vez, no. Hay que contar lo de San Juan porque Natal no ganó. Natal, que ni él mismo se cree que pudo llegar tan lejos, pero vean el riesgo, por ahí van. Le dijeron a los estudiantes de la universidad, cambia tu dirección para que puedas votar en San Juan y votes por mí. Por eso fue que él llegó tan lejos, para que usted sepa. Es que tenemos que entender esto muy bien, muy bien. Y por otro lado, el Partido Nuevo Progresista corre un grave riesgo de morir. Corre un grave riesgo de morir. Y la razón de la muerte es que se están aliando con las narrativas y la retórica de la ultraizquierda en Puerto Rico. No en términos políticos necesariamente, de ideología política, pero sí en la ideología social que esta gente trae y que viene a meterla como de lugar para crear reacciones, para crear un victimismo, ¿verdad? De que son víctimas del Estado y el Estado los tiene que proteger y el Estado tiene que hacer todo lo que ellas digan y el Estado tiene que implementar más rigurosidad en contra de los hombres y empiezan a hablar del patriarcado, del heteropatriarcado, del machismo, de la violencia contra la mujer, que ellas le llaman violencia de género, y todas estas cosas disparatadas se van a meter en nuestras leyes, como ha pasado en España, leyes súper injustas. Van a ser exigencias fuera de este mundo, costeadas por usted y por mí. Y de esas cosas tenemos que hablar. Y el Partido Nuevo Progresista, increíblemente, se está haciendo eco de estas voces. Están ayudando la agenda de la ultraizquierda, como Zoela Boy. Y el partido, el grupo mayoritario que es conservador, está viendo esto. Lo está viendo, por eso nace Proyecto Dignidad y hay un montón de estadistas metidos ahí. Y lo que estoy diciendo es, el Partido Nuevo Progresista está herido de muerte y si no lo suturan, como puse en una publicación en Twitter, o no lo resuelven y dejan el juego y el coqueteo con la izquierda, pues va a morir en las próximas elecciones. Estamos ante una realidad, eso es sin duda. Lo que pasa es que tenemos que estar bien alertas del riesgo que hay. Para nosotros, el pueblo conservador, no necesariamente religioso, porque yo no soy religiosa, para el pueblo conservador que cree en la Constitución, que cree en los derechos de todos los ciudadanos, que cree en el respeto a esos derechos, que niega la imposición y la supremacía de unos grupos sobre otros, que niega la fragmentación social, que niega y combate
la violación de la libertad de expresión, porque si usted no habla como ellos, usted no viste como ellos, usted no piensa como ellos, usted no sirve. Esa es la línea que trae el Movimiento Victoria Ciudadana y mucha gente dentro de los otros partidos se están haciendo eco de eso. Es que si yo no digo todas, todos y todes, yo no sirvo. Soy discriminatoria, no señor, para nada, en absoluto. Conmigo no me vienen con el cuento de la homofobia, para nada. Ustedes son los que están usando esas banderas para adelantar una agenda política, no una agenda social. ¿Quién es el violador? ¿Quién es el violador aquí? Esos grupos radicales, la colectiva feminista, Proyecto Matria, Proyecto 85 y todos esos proyectos que hay por ahí para seguir difundiendo estas ideas. Esos son los verdaderos agresores de la Constitución, que ya en Estados Unidos lo que están diciendo estos grupos de ultraizquierda es que la Constitución es un documentito que no sirve. La izquierda siempre ataca la Constitución, eso fue lo que acabó de pasar en Chile ahora, hace 2 o 3 semanas. Chile, que como les digo, va de camino hacia el socialismo. Ya Chile murió. Chile cayó y sucumbió a esto. Chile, siendo uno de los países más estables de toda Latinoamérica, acaba de caer ante el socialismo. Y le toca a Puerto Rico. En nuestro turno, tienen la mirada puesta en Puerto Rico. Tienen la mirada puesta en Puerto Rico y el partido que lo está impulsando es el partido Movimiento Victoria Ciudadana y tienen una agenda bien trazada. Porque no es una agenda de ellos, es una agenda que se elaboró desde la década del 90. Yo se los he explicado y es una misma agenda. Así que al Foro de Sao Paulo le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Que se adecúa, que se ajusta a la realidad geográfica, gente. Miren, si usted se va a Brasil, las líneas que fragmentan la sociedad es la cuestión del ecologismo, de la protección del ambiente. Eso tiene a la sociedad totalmente fragmentada. Si usted se va a Bolivia, lo que tiene la sociedad fragmentada allí es el indigenismo, los derechos de los indígenas, de los grupos, ¿verdad? De los grupos originarios. Si usted se va a Argentina, allí la fragmentación social se da como aquí, a través del feminismo radical y de la ideología de género. Como sucede en Panamá, que está entrando por ahí. Panamá está como Puerto Rico, van por ahí. Y si se va a Chile, son las teorías de la izquierda en contra del capitalismo. Es una cuestión económica. Y empezaron las marchas y todo eso, y ya usted ve que ya. Ahora van a transgredir la Constitución y por ahí empieza el camino de Chile hacia el socialismo, así como en Venezuela. Eso hace 3 semanas, gente. Esto es bien reciente y Puerto Rico está al acecho. Puerto Rico está al acecho y el Movimiento Victoria Ciudadana, si le seguimos dando poder, van a controlar esto. Y usted no diga nada, pero ¿cómo va a ser, Elisa, si nosotros somos territorio de los Estados Unidos? Pero si es que allá está pasando lo mismo. ¿Qué está pasando con el Partido Demócrata? Se está desintegrando. ¿Por qué? Porque tienen un ala ultra radical dentro del Partido Demócrata que lo está socavando por completo. La ultraizquierda está metida en el Partido Demócrata. Por eso hay muchos demócratas que ya dicen que no son demócratas. Porque no creen en estas posturas, pero ahí están. Hablando de que la Constitución no sirve y quemando estatuas y persiguiendo gente que piensa como yo y les caen encima y no los dejan dar charlas en las universidades y los amenazan de muerte. Miren, y ya para finalizar, yo no quiero convertirme en esa mujer que la gente diga, Elizabeth tenía la razón. No, yo quiero que el futuro no me dé la razón. Yo estoy aquí haciendo un augurio, advirtiéndole a ustedes, estoy proyectando lo que puede pasar a la luz de lo que tengo a mi alrededor, porque hay que respetar la historia, hay que respetar lo que está pasando en otros países. Lo que pasa es que Puerto Rico está aislado mirando todo el tiempo para Estados Unidos y no está viendo lo que está pasando en la periferia, no lo está viendo, no lo ve posible, no lo ve posible. Chile tampoco lo vio posible y míralo, hace 2 o 3 semanas acabó ya, se acabó, ya empieza la transición hacia la miseria. Que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios,
nacional populares de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Y así debemos seguir articulando los partidos políticos progresistas, revolucionarios, de izquierda, avanzados de toda América Latina, del Caribe y del mundo, con los movimientos sociales. Esa fue la estrategia que trazamos. Y vamos bien. Vamos mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. Y todavía lo que falta. No puedo decir más. Son secretos de superbigote. No puedo decir más. Así que, gente, nos queda mucho trabajo por hacer. Vengo con mucha información valiosa. Los voy a tener al día de lo que está pasando allí en el Capitolio cuando entre esta legislatura mixta, que he dicho ya públicamente que no ha derrumbado el bipartidismo, ni lo va a derrumbar, ni lo socavó, ni lo trastocó. Hay dos partidos mayoritarios y siempre va a ser así. Siempre va a ser así porque nuestra Constitución está redactada de tal forma que siempre va a haber dos partidos mayoritarios. Esa es la realidad. Pero, ¿qué hace la prensa? Pues la puya. Ay, pudimos, ay, que los partidos de la vieja política, y se hacen eco de las líneas del Movimiento Victoria Ciudadana, y que no, que el bipartidismo se ha trastocado, que sí. Falso. Falso. Así que tenemos muchas cosas de qué hablar, pero manténgase siempre pendiente que el Movimiento Victoria Ciudadana y toda su agenda de locura está al acecho. Que la prensa son nuestros enemigos. La prensa son nuestros enemigos. La prensa está aliada con esos grupos. Y si usted se mantiene firme en las posturas que usted cree, y usted se manifiesta públicamente, y usted le da share a los videos, y usted cuando vengan a insultar, no lo permita, y comencemos a levantar nuestra voz, porque estamos hablando de derechos, no estamos hablando de ideología política, no estamos hablando de nada, estamos hablando de derechos. Y la agenda de implementar la ideología de género no puede llegar a nuestras escuelas. El que le dé paso a esa agenda le está dando paso a la agenda de la ultraizquierda radical. Entiéndanlo, no es un issue de derechos. Nuestros derechos los garantiza la propia Constitución. No necesitamos nada de esto en esta isla, ni necesitamos odio entre los jóvenes hacia los viejos. Eso no puede ser. Ni necesitamos odio de hombres hacia mujeres, ni necesitamos el odio entre homosexuales y transexuales y los heterosexuales, ni necesitamos odio de ningún tipo. Necesitamos paz y progreso. Y por eso el referéndum es tan importante. Lo único que detiene las agendas de la izquierda es la estadidad. Y después entonces dar la lucha social. Pero por lo menos en términos de estatus se acaba el revolú con la izquierda y tratando de llevar esto al socialismo y a la miseria, se acaba. Pero en lo social hay luchas que van a continuar y hay que darlas. Así que nada, gente, voy a seguir comunicándome con ustedes. Saben que los miércoles estoy en Nación Z de 9 a 10 de la mañana con Dávila Colón. Ese programa también se pasa, es el picadillo, se pasa a las 3 de la tarde también por Nación Z. Estoy los viernes de 5 a 6 con Dávila Colón en La Covacha, en su página de Facebook, Luis Dávila Colón. Y estoy también en Guapa Radio esporádicamente con Rafa haciendo distintos análisis. Y aquí en la página de La Premisa Inarticulada les exhorto a que me sigan en la página de YouTube. Vayan suscribiéndose porque probablemente esta página eventualmente desaparezca y tenemos entonces que acudir a la página de YouTube para hacer todos nuestros análisis y ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión, que está siendo coartada también por esta gente que no me van a dejar en paz. Así que vamos a seguir hacia adelante, vienen nuevos proyectos, se los voy a ir notificando en el momento en que se concreten y ustedes van a enterarse de todo lo que viene para mi vida. Les doy las gracias por todo el apoyo, por la confianza. Como han visto, no me he equivocado. Por el contrario, el tiempo me sigue dando la razón. Vengo y con esta continuidad de mi agenda, una agenda pedagógica, y voy a seguir tratando de aportar con mi granito de arena cívico al conocimiento de todos. Y me gustaría que me escriban, cuando yo haga las discusiones, me escriban sus dudas y sus preguntas para entonces yo ir leyendo y aclarando cualquiera de ellas, ¿verdad? En la medida de mi alcance y de lo posible. Gente, se les quiere un montón, Dios los bendiga. Hasta la próxima y recuerde que ustedes son los mejores jueces siempre y lo demostraron en las urnas, pero solo si se les brinda la información correcta. Así que aprenda a discernir y busque la información correcta. Se les quiere un montón. Hasta la próxima.